Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 24 de septiembre. Iniciamos a nivel nacional. Los conservadores presentan la moción de no confianza en el primer ministro. Los conservadores han presentado en el día de hoy una moción para intentar declarar la no confianza en el gobierno del primer ministro Justin Trudeau y forzar a la realización de unas elecciones. El líder conservador, Pierre Poilievre, presentó personalmente la moción ante la Cámara de los Comunes en el primer día de la oposición en la sesión de otoño del Parlamento. La moción dice simplemente: la Cámara no confía en el primer ministro ni en el gobierno. Las discusiones, por supuesto, en la tarde de hoy fueron acaloradas con encontronazos entre el líder de la oposición y varios ministros del gabinete de Trudeau, entre ellos el ministro de Salud. Escuchemos este intercambio entre Pierre Poilievre y Mark Howland. ¿Qué hará con sus medicamentos? Y en algún punto la verdad siempre sale a flote. Tras 9 años de los liberales y el NDP, todo ha subido. El costo de la vida, los impuestos y el crimen. Este gobierno ha duplicado el costo de la vivienda, ha duplicado la deuda, forzando a 4 millones de personas a acudir a los bancos de alimentos. Han subido los impuestos y ahora quieren subir 61 centavos al impuesto al carbono, llevando nuestra economía al abismo. Las buenas noticias son que en unas elecciones sobre el impuesto al carbono, los canadienses podrán cortar el impuesto, construir las casas, arreglar el presupuesto y detener el crimen. Hagámoslo ahora. Tal vez puedo hablar en un lenguaje que el líder de la oposición entienda. Ellos van a cortar la atención dental, van a cortar el Pharmacare, van a construir el sistema de salud y a quebrar el cuidado infantil. La diferencia entre esos eslogans y los disparates que él dice, una basura que parece más para y no para la Cámara de los Comunes, es que en algún punto él tendrá que decir lo que de verdad piensa hacer. En algún punto tendrá que mirar a los adultos mayores a los ojos y decirles lo que hará con el cuidado dental. Tendrá que mirar a los pacientes de diabetes y decirles qué hará con sus medicamentos, y en algún punto la verdad siempre sale a flote. Y bueno, varias veces en la tarde de hoy el presidente de la Cámara, Greg Fergus, tuvo que llamar al orden. Esta moción llega después de un verano muy difícil para el gobierno liberal, que ha sufrido 2 importantes derrotas en las elecciones parciales y que además vio cómo se rompió el acuerdo de suministro y confianza con el NDP a principios de este mes, después de que Jack Mencin así lo anunciara. Esta moción conservadora va a ser sometida a votación mañana miércoles. Se espera que la moción de confianza fracase, que no pase, ya que tanto el NDP como el Bloc Québécois han señalado que no la van a apoyar. Pasamos ahora a temas de inmigración, porque hoy Justin Trudeau ha criticado a las personas que solicitan asilo sin necesitarlo, un día después de que el ministro de Inmigración, Mark Miller, habló sobre una tendencia preocupante de personas solicitando asilo que llegaron a Canadá con permiso de estudio. Bueno, pues hoy el primer ministro Justin Trudeau se refirió a la situación de personas que solicitan asilo sin que sus circunstancias lo ameriten. Escuchemos cómo lo dijo Trudeau. Yes, quite frankly, we need to make sure that Canada continues to be a place Debemos asegurarnos que Canadá siga siendo un lugar que le da la bienvenida a personas que huyen de la violencia, del terrorismo, que no tienen protección de sus estados. Eso es un refugiado, un solicitante de asilo. Debemos poder identificar a quienes realmente necesitan más ayuda, a los verdaderos solicitantes de asilo. Pero hay personas utilizando la solicitud de asilo como un atajo para lograr la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía. Y eso es algo que debemos seguir combatiendo. Defendemos la apertura de Canadá como país, pero con procesos rigurosos, justos, porque esa es la única manera en la que los canadienses seguirán confiados en que seamos un país abierto al mundo.
being a country that is... Casi 13,000 estudiantes internacionales han solicitado asilo en Canadá en los 8 primeros meses de este año, según los datos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto se presentaron en Canadá un total de 119,835 solicitudes de asilo y de esas, 12,915 eran solicitudes con permisos de estudio, de esas 11,605, o también de personas que estaban en prórrogas de permiso de estudio, unas 1,310 según los datos del departamento. Y amigos, dan a conocer las nuevas reglas sobre el inicial, el down payment para las hipotecas aseguradas. Los canadienses pronto podrán comprar viviendas de más de $1 millón con menos del 20% de inicial. Hoy la ministra de Hacienda, Chrystia Freeland, hizo públicos los requerimientos actualizados para el pago inicial una semana después de aumentar el límite de las hipotecas aseguradas de $1 millón a $1.5 millones. Escuchemos cómo lo anunció Freeland. La semana pasada anunciamos el aumento del tope de las hipotecas aseguradas de $1 millón a $1.5 million y hoy estamos anunciando cuáles serán las reglas del down payment o pago inicial. Actualmente, para los primeros $500,000 del precio de tu compra, el inicial debe ser del 5%. Y para los siguientes $500,000, el inicial es del 10%. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente extender eso. Entonces queda así. Para los primeros $500,000 en hipotecas aseguradas, el inicial deberá ser del 5%. Y para el otro millón, el inicial será un 10%. Muy simple, muy fácil para los canadienses y para las instituciones financieras. Simplemente hemos agregado otros $500,000 al mismo nivel del 10%. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Si un comprador solicita una hipoteca asegurada para una vivienda valorada, por ejemplo, en $1,250,000, tendrá que dar un 5% de inicial de down payment por los primeros $500,000 y un 10% por los $750,000 restantes, lo que supone un pago inicial total de $100,000. Y en otro orden, Canadá aprueba la vacuna actualizada contra el COVID-19 de Pfizer. Health Canada aprobó la vacuna de COVID-19 actualizada de Pfizer-BioNTech para proteger contra las nuevas variantes del virus que circulan más recientemente. La vacuna de ARN mensajero denominada Comirnaty se dirige a la subvariante KP.2 de Omicron en sustitución de la versión anterior que se dirigía específicamente a la subvariante XBB.1.5 de Omicron. Health Canada pidió recientemente a las provincias y territorios que se deshicieran de sus vacunas del COVID-19 más viejas para garantizar que se utilice la vacuna más actual durante la temporada de virus respiratorios de este otoño. Comirnaty es la tercera vacuna contra el COVID-19 actualizada que ha sido aprobada por el Ministerio de Sanidad de Canadá para esta temporada, después de que la semana pasada se autorizaron la vacuna actualizada de Moderna y la actualizada de Novavax. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna están aprobadas para adultos y niños a partir de los 6 meses de edad. Novavax está aprobada para adultos y niños a partir de los 12 años. Y amigos, el primer ministro Trudeau urge por una desescalada en el Líbano. Hoy el primer ministro Justin Trudeau, hablando desde Nueva York, donde se encuentra participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha llamado a una desescalada en el conflicto armado en el Líbano, donde entre ayer y hoy han muerto más de 500 personas por los bombardeos israelíes. Escuchemos a Trudeau. Past days. Debemos asegurarnos que los civiles estén protegidos, que la violencia se detenga. La muerte de mujeres y niños en el Líbano es extremadamente preocupante. Los canadienses, libaneses y todo el mundo está viendo esto con muchísima preocupación. Debemos asegurarnos que haya una desescalada, tanto por parte de Israel como de Hezbollah. Debemos proteger la vida de los civiles y asegurarnos de lograr la paz y la estabilidad en toda la región, y Canadá seguirá llamando a la paz. Y vamos a seguir hablando sobre este tema, pero vamos a hacer una breve pausa y al volver las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, también ha hablado el presidente Joe Biden y tenemos noticias sobre los huracanes que están impactando a México. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna.
local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo ahora a las informaciones a nivel internacional. Guterres advierte que el Líbano está al borde del abismo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió en su discurso de apertura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asisten los líderes de todo el mundo, que el Líbano se encuentra al borde del abismo y que la comunidad internacional no puede permitir que se convierta en otra Gaza. Escuchemos a Guterres. Meanwhile, Gaza is a non-stop nightmare. Gaza es una pesadilla permanente que amenaza con arrastrar a toda la región al caos. Empezando por el Líbano, todos deberíamos estar alarmados por esta escalada. El Líbano está al borde del abismo. El pueblo libanés, el pueblo israelí y los pueblos del mundo no pueden permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza. El número de víctimas mortales de un bombardeo israelí masivo en Beirut ascendió a casi 560 personas, mientras miles huían al sur del Líbano, con las dos partes al borde de una guerra total. Desde primeras horas de la mañana de hoy se dispararon más de 100 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, donde provocaron incendios y daños en edificios en el segundo día de las renovadas hostilidades entre Israel y Hezbollah, así lo dijo el ejército israelí. Por su lado, Hezbollah ha estado disparando intensas andanadas de cohetes hacia territorio israelí, mientras que Israel ha intensificado sus operaciones en el Líbano. Ayer los ataques israelíes mataron a casi 500 personas, de acuerdo con las autoridades de salud libanesa, y el ejército israelí ordenó la evacuación del sur del Líbano. Las familias libanesas que abandonaron las poblaciones más meridionales durmieron en albergues improvisados en escuelas en la capital Beirut y en la ciudad costera de Sidón. Quienes no pudieron encontrar refugio en otro lugar pasaron la noche en sus autos, parques y en el paseo marítimo. Y siguiendo con los conflictos armados, Biden urge porque la comunidad internacional siga apoyando a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, urgió hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a no abandonar a Ucrania hasta que se consiga la paz. Biden utilizó el que fue su último discurso ante las Naciones Unidas para abogar por Ucrania de esta manera. Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad. O nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida. Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos, no podemos apartar la mirada y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con paz justa y duradera. Pero en contraste con estas palabras del presidente Biden, anoche el expresidente Donald Trump afirmó que el presidente de Ucrania, Zelensky, desea que los demócratas ganen las elecciones estadounidenses del 2024. Dijo: "Creo que Zelensky es el mejor vendedor de la historia. Cada vez que viene al país se lleva $60,000 millones. Así lo dijo Trump en un meeting en Pensilvania. Desea con todas sus fuerzas que ganen estas elecciones, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Negociaré la paz", así dijo Trump. Mientras tanto, la campaña de Harris, en un comunicado enviado por correo electrónico, reprochó a Trump no haber dicho que quiere que Ucrania gane la guerra. La vicepresidenta Harris entiende que si Estados Unidos se aleja de Ucrania, Putin estaría sentado en Kiev con los ojos puestos en el resto de Europa y en nuestros aliados de la OTAN, así lo dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la campaña de Kamala Harris. Y seguimos con las informaciones internacionales en México, que está azotado por los huracanes de costa a costa. 2 personas han muerto tras el paso del huracán John por la costa meridional del Pacífico mexicano, que arrancó techos de casas, provocó deslizamientos de tierra y derribó decenas de árboles, según han informado las autoridades este martes. John se convirtió en un huracán de gran intensidad en cuestión de horas en el día de ayer y tocó tierra a unos 130 kilómetros al este de
de Acapulco antes de convertirse en tormenta tropical tras desplazarse tierra adentro. John tocó tierra cerca de la ciudad de Punta Maldonado a última hora de la noche del lunes como un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 190 kilómetros por hora. A primera hora del martes volvió a la categoría de tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se esperaba que se debilitara rápidamente. Evelyn Salgado, gobernadora del estado costero de Guerrero, dijo que 2 personas murieron cuando la tormenta provocó un alud de lodo que se estrelló contra su vivienda. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió que la lentitud de la tormenta y las fuertes lluvias podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos en algunos estados mexicanos. Y ahora vámonos hacia el otro lado, hacia el Caribe, donde se espera que la tormenta Helene se fortalezca y se convierta en un huracán de gran intensidad en los próximos días a medida que se desplaza hacia el norte en dirección a Estados Unidos. Se espera que la tormenta Helene se convierta en huracán mañana a medida que se acerca a la costa del Golfo, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. Podría ser un huracán mayor cuando alcance el noroeste de la costa del Golfo el jueves, dijo el centro. Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en mareas de tempestad, escribió en su última actualización que es probable que un huracán de categoría 3 o más fuerte amenace partes del norte de la Florida o su extensa región de Big Bend antes de que termine la semana laboral. Una vigilancia de huracán estaba en vigor para la provincia cubana de Pinar del Río y el este de México desde Cabo Catoche hasta Tulum. Según el Centro Nacional de Huracanes, también se prevén fuertes lluvias en el sureste de los Estados Unidos a partir del miércoles que amenazan con inundaciones repentinas y fluviales. Así que amenaza también de huracán para los próximos días en las costas mexicanas y en los Estados Unidos, así como en Cuba, por el desarrollo de esta tormenta que podría convertirse en huracán mayor. Y antes de finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperatura máxima de 24, mínima de 17, lluvias también en Ottawa con temperaturas entre 17 y 15 grados, lluvias también en Montreal con temperaturas entre 16 y 14 grados. Hacia el otro lado del país, en Vancouver también habrá lluvias con temperaturas entre 17 y 9 grados y en Calgary estará seminublado con temperaturas entre 27 y 17 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora. Recuerden ustedes que pueden sintonizarnos todos los días a las 7 de la tarde en Ondas FM HD Canal 4. Las noticias de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora. Me despido de ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.